Auspicia este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los consumidores. Ustedes saben que dentro de los servicios más denunciados se encuentran los financieros, particularmente aquellos que prestan los bancos. Muchas veces hablamos sobre la telefonía móvil, que encabeza los rankings de denuncias, pero también estas prestaciones son aquellas que provocan un poquitito más de sensibilidad en todos los consumidores. Pero cuando uno habla de bancos, no habla de un tipo de producto en particular, se refiere a un sinfín de opciones, y cada una de ellas muchas veces genera algún tipo de reclamo. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, las cuentas, lo que tiene que ver con los paquetes, donde uno muchas veces se ve forzado a contratar un servicio cuando en realidad el que está buscando es otro, y concretamente los préstamos, en donde muchas veces aparecen abusos no solo en la redacción de sus cláusulas contractuales o en la forma en que están las mismas establecidas, sino muchas veces también en lo que hace a las circunstancias en las cuales tenemos que firmar el famoso pagaré de consumo, y que después aparece la sorpresa que este pagaré ha sido ejecutado porque el banco lo ha transferido, lo ha cedido, lo ha endosado a un tercero. Este es el tema central que vamos a tratar hoy, porque sabemos que es un tema de honda preocupación y que además está siendo tratado de manera frecuente por los tribunales de justicia a lo largo de todo el país. Quiero invitarlos, como lo hacemos semanalmente, a visitar nuestros sitios de internet, tanto nuestra página de Facebook, Consumo Respeto, como obviamente nuestro sitio oficial, consumorespeto.com.ar, bueno, para que nos haga llegar todo tipo de propuestas, sugerencias que nos posibiliten mejorar este espacio semanal. Así que enseguida estaremos con estos temas. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones, localizá cajeros, pagá todo, recargá tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Trabajador, ojo, no es solo el que se levanta a las 6 de la mañana, sino también el que llega a las 6 de la mañana, el que ejerce el derecho y el que le entra derecho. El que taladra lo es, y el que taladra, taladra, taladra también. La que se esfuerza por llegar alto y la que llega alto. Por eso, trabajadoras y trabajadores, unamos nuestras fuerzas y marchemos. John Fuss, las únicas zapatillas hechas para no hacer nada. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí, Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Eduardo, a nuestro programa. Gracias por venir. No, por favor, muy honrado por participar en tu programa y saber
el liderazgo que vos tenés en la materia, porque sos un referente en derecho del consumidor. Así que con gusto he aceptado tu invitación y me parece que vamos a hacer un programa muy lindo. Te agradezco mucho, ya largué color, ya viste por el colorado para de entrada, van a pensar que es el maquillaje que nos ponen cuando entramos acá. Te lo agradezco, bueno, yo tengo que aclarar que Eduardo es un amigo, por eso dice esas cosas. Claro. Pero para mí es un honor realmente, aparte hace rato que nos venimos cruzando en nuestra actividad profesional académica y pensábamos juntos en dedicarle un espacio a este tema o estos temas tan sensibles que tienen que ver con la actividad financiera y ahora concretamente sobre la cuestión del pagaré. Y vos que sos un destacadísimo profesor en la materia, que estés acá compartiendo tu conocimiento con el gran público, con la gente, es muy enriquecedor. Y vamos a hacer la presentación formal que hacemos toda la semana. Estamos con Eduardo Barreira Delfino, que es abogado y es especialista en derecho financiero, entre millones de otras cuestiones. Yo simplemente elegí 2 que sean referenciales para poder dedicarnos al programa a hablar de los temas que nos interesan. Y yo te quería preguntar, digamos, por lo menos para entrar en la temática, hemos compartido con la gente muchas veces conceptos vinculados a los servicios financieros. La gente sabe que existen normas que la protegen, algunos mecanismos, algunos funcionan mejor, otros más deficientemente. Pero contanos un poco cuál es el marco de derechos, digamos, del cliente de los servicios financieros para poder saber dónde estamos parados, ¿no? Bueno, podríamos decir que la situación del cliente, llamémosle así, cliente financiero, cliente bancario, respecto a los distintos productos que puede ofrecer un banco, servicios financieros que puede ofrecer un banco, vemos que hay una corriente que ya viene desde hace unos 15 años, 20 años consolidándose, de detectar la importancia de proteger al cliente bancario. ¿Protegerlo de qué? Protegerlo de aquellos abusos, arbitrariedades, especulaciones, cláusulas oscuras, cláusulas engañosas, cláusulas no explicables, que llevan a que el cliente que presta su acuerdo con el servicio o la asistencia financiera que le propone o que le ha solicitado al banco, no sabe exactamente en qué términos y condiciones se ha obligado. Y muchas veces, de buena fe o de mala fe, pueden aparecer sorpresas en la pretensión del banco ante un incumplimiento, ante una demora o simplemente ante una ejecución del crédito que podría estar incumplido y en estado moroso. Y a partir del desarrollo de esta corriente a la cual hace referencia, digamos, hubo avance en los últimos años, ¿no? A partir del dictado de normas, de regulaciones. Sí, una consolidación muy importante desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico. El punto de partida ya lo conocemos, parte de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ha establecido el derecho del consumidor como una garantía troncal del ordenamiento jurídico. Ello se ve complementado con la ley específica, la ley 24240 de defensa del consumidor. El código que entró en vigencia también viene a robustecer este derecho. Tenemos entonces la Constitución y el Código como 2 cuerpos normativos protectores de carácter estable, de carácter permanente, con vocación de perdurabilidad. Y por otro lado tenemos la ley 24240 de defensa del consumidor, la clásica ley de defensa del consumidor, como ley flexible, en el sentido de que es mucho más fácil que se modifique la ley de defensa del consumidor en más o en menos, a que se modifique un código y menos una constitución, claro, ¿no es cierto? Y después en la parte bancaria es muy importante considerar el rol del Banco Central. El Banco Central viene desde hace muchos años tratando de, por vía reglamentaria, establecer términos, condiciones, advertencias a los bancos en la medida del ofrecimiento de los servicios crediticios que tiene el banco. Y últimamente hay un régimen muy profuso en el Banco Central, vía reglamentaria, que se puede consultar por la página web del Banco Central, normativa, textos ordenados, que es la reglamentación denominada protección de los usuarios de servicios financieros. Es una resolución muy interesante porque no es una resolución genérica, es una resolución muy casuística, muy detallada, sobre distintos aspectos que hacen a los servicios
financieros que podríamos considerar, mejor dicho, que pertenecen a lo que se llama la banca de consumo o la banca individual o la banca personal. Entonces tenemos principios rectores del Banco Central genéricos y después tenemos particularidades en cuenta corriente, en tarjeta de crédito, en préstamo para consumo, de modo tal que hay un bagaje normativo muy importante, que muchas veces se reflejan o no se reflejan en las famosas solicitudes de crédito, que es lo que nos hacen firmar como clientes cuando solicitamos algún servicio, y que esas solicitudes yo diría que son prácticamente contratos de adhesión, porque no tengo posibilidad alguna de discutir, modificar o cambiar alguna cláusula. Ahí bueno, nos queda claro que hay un marco normativo complejo, desde lo más general a lo más particulares. Es muy interesante el dato que compartís con nosotros en cuanto a que la gente puede conocer concretamente la normativa vinculada al sistema financiero que los protege como usuarios, accediendo al sitio del Banco Central, que en los últimos tiempos ha sido una normativa muy prolífica. Y ya entrando un poco más en el terreno, o metiéndonos un poco más en el barro, diríamos, hoy nos proponíamos, compartíamos con vos esta idea de comentar un poco algunas cuestiones vinculadas concretamente al tema de los mutuos de consumo, de los préstamos de consumo. Y la primera etapa, lógicamente, vos hacías referencia a la solicitud. Yo voy al banco, tengo interés en tomar una deuda por la causa que sea, por la razón que sea, quiero cambiar el auto, comprar un mueble, hacer un viaje, etcétera. Hay una cuestión que yo me permito una postilla, porque vos fíjate que hoy se ve una publicidad muy activa de los bancos ofreciendo préstamos para el consumo, y nuestra ley de consumidor se refiere al carácter vinculante de la oferta. Por lo tanto, en principio, uno, en la medida en que cumpla los requisitos razonables, estaría casi aceptando la propuesta del banco y no tanto solicitándole al banco el préstamo, sino casi diciéndole, sí, acepto su propuesta, y casi perfeccionando el contrato. Pero hoy se estructura a través de lo que se denomina la solicitud. Y contanos un poco a partir de esta primera etapa, ¿no? Quizás algún recaudo, claro, modificar no se puede, pero por lo menos que la gente que sepa, bueno, mira, si te ponen esto, no les va a ir muy bien. ¿Cómo lo ves vos? Hay un aspecto muy importante que el Código, a partir del 1 de agosto, ha consolidado. Es algo que se hace camino al andar. Los bancos tienen distintas posturas o visiones de cómo manejar estos aspectos instrumentales y su coherencia con la normativa reglamentaria, con lo cual podemos decir que el Código Civil va a tener 2 o 3 aspectos importantes que se van a tener que traducir en la relación con el cliente o con el solicitante de crédito. El más importante de todo es que el Código Civil impone, primero, que los bancos le brinden al interesado toda la información que necesite, todas las explicaciones acerca de su compromiso crediticio, plazos, costos, vencimientos, prórrogas, cambios, etcétera, etcétera. Y además, cuando el solicitante recurre al banco interesado en alguna línea crediticia, el banco le tiene que informar muy bien cuáles son sus condiciones y además le tiene que informar sobre otras condiciones de la competencia, digamos, a los efectos de permitirle al interesado poder cotejar qué tipo de préstamo le va a convenir o cuáles son las condiciones principalmente económicas y financieras de contraer el préstamo con el banco. Es decir, darle la oportunidad de cotejar, de compulsar, de comparar, a los efectos de que la solicitud de crédito o el acuerdo de crédito no sea un acto tan automático por parte del consumidor, sino que sea un poco consensuado, ¿no es cierto? En el sentido de tener información como para poder saber hasta qué punto se está obligando para con el banco, ¿no? Y cuáles son las condiciones de su compromiso económico, digamos, ¿no? Ahí, desde el punto de vista de recaudos, ¿se te ocurre algo que pueda ser interesante tomar en cuenta? Algo que se le puede decir a la gente, bueno, mira,
si te llama la atención, es mejor evitarlo, no firmes o consultar, o resignate y firma igual porque igual no se puede modificar nada. Yo creo que es muy poco lo que se puede modificar, precisamente por el contrato de adhesión y precisamente por tener todo ese plexo protectivo, ¿no? Pero hay algo que es muy importante que tendría que hacer el solicitante. Cuando se va a vincular, tratar de indagar en profundidad cuáles son las condiciones financieras del crédito. La tasa de interés, cómo se calcula la tasa de interés, qué tipo de tasa de interés me aplican, de modo tal de saber cómo puede evolucionar su deuda. Claro. Y a veces, de acuerdo al tipo de crédito, que puede ser un crédito importante, por ejemplo la compra de un automotor o una línea para crédito hipotecario para la vivienda, con esta novedad que ha salido de los UBI, claro. Tener esa información, aunque más no sea para consultar con alguien de su confianza, antes de poner el gancho, como se dice, ¿no? Y quedar ya comprometido. Creo que ese es el punto más importante, donde ahí hay una gran falencia por parte de los solicitantes de crédito, ¿no? Generalmente los solicitantes de crédito averiguan, le explican, y lo que más le interesa es qué cuota va a pagar. Claro, y quizás esa cuota que es muy atractiva y entonces, termina siendo mucho menos conveniente que un préstamo que en otras condiciones. Entonces aplica la cuota y dice, esta cuota está dentro de está el porcentaje de mis ingresos, estoy perfectamente tranquilo, la puedo afrontar, y no se da cuenta que esa cuota puede tener modificaciones en el futuro con el transcurso de la amortización del crédito. O que incurre una tasa de interés que es totalmente inconveniente en relación a otra cuota que tal vez en apariencia es más alta, pero que es más razonable. Claro, la tasa de interés y el costo financiero. Los gastos administrativos, los seguros, todas estas cosas. Porque a veces yo veo, o un solicitante puede tener dos datos, información de dos posibilidades de crédito, de dos entidades distintas, y la primera reacción natural es inclinarse por la que tiene tasa de interés más barata, más baja. Pero resulta que el costo financiero es más alto. Claro. Es importante que la gente sepa que lo que se denomina el costo financiero total, el CFT, que aparece entre paréntesis muchas veces en la publicidad, que están obligados a informar, es un dato importantísimo, porque muy importante. Una tasa más baja con una serie de gastos adicionales muy altos terminan dándote el costo termina, el costo financiero, pagar un puntito más de tasa con costos más. Sería más oneroso para el solicitante. Eduardo, y el tema que fue un poco el disparador de esta conversación y que vos has venido trabajando, que tiene que ver con el denominado pagaré de consumo. La gente de repente se encuentra, yo ahí reconozco mi desconocimiento, no sé si es siempre o a veces, pero que suscribe este formulario y le dicen, bueno, ahora tenés que firmar un pagaré por el monto total de la deuda. Esto, primero, ¿pasa siempre, sí o no? Y en los casos en que sucede, bueno, ¿cómo es el régimen de esto? Bueno, ¿está bien, está mal? Es un tema muy interesante y está en el candelero. Y además estamos viendo jurisprudencia de distinto tenor, ¿no? De distinto tenor sobre el enfoque y el tratamiento en los casos concretos que se presenten para resolverlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este denominado, entre comillas, pagaré de consumo, es una práctica que viene de larga data. Yo me acuerdo en la década del 80, cada vez que iba a dar charlas y explicaciones a los bancos, con los funcionarios bancarios, el pagaré de consumo siempre estaba a la palestra, y otra característica que había era que los problemas que tenían los bancos para ejecutar esos pagarés de consumo. ¿Por qué? Porque hay un tema que es muy obvio y tal vez por ser tan obvio pase desapercibido. Yo voy a contratar un préstamo personal, suponte vos un préstamo en 24 cuotas. Yo voy a contratar un préstamo en 24 cuotas, me hice asesorar, estoy tranquilo, conozco el contenido del compromiso económico, financiero que asumo, y me hacen firmar un pagaré por el total del crédito. ¿Por qué? Porque el pagaré es un documento que únicamente tiene una cifra bien determinada, que es la que
se obliga al firmante a pagar. A diferencia del contrato de crédito, que hay una cifra final, pero como es amortizable mensualmente, el saldo de deuda se va modificando, se va achicando todos los meses, ¿no es cierto? Entonces ahí ya nos damos cuenta que hay una discrepancia entre el crédito y el pagaré. Que este se mantiene inalterado. Este se mantiene inalterado y este... 100, 90, 80, claro, 70 y este siempre 100. Este se va achicando. Y entonces, por ahí se amortiza la mitad del crédito y se produce una situación de dificultad o una situación de mora. Bueno, se rompe el diálogo y el romance con el cliente, ¿y qué hace el banco? El banco ejecuta el pagaré. ¿Por qué ejecuta el pagaré? Porque el pagaré habilita lo que conocemos nosotros como juicio ejecutivo, como juicio rápido, ¿no? Entonces, cuando se ejecuta ese pagaré, estamos en presencia de un monto que no tiene nada que ver con el del crédito caído. Y ahí vienen los problemas, con una particularidad, que es que en la ejecución del pagaré no se pueden ventilar las defensas de fondo que uno podría tener por el crédito. Claro. Únicamente puede ventilar si el pagaré está prescripto, si la firma no es del demandado, si hay una inhabilidad de título, ya entramos en aspectos muy técnicos, ¿no es cierto? Entonces, yo siempre les he dicho a los funcionarios bancarios, dice, eliminen el pagaré. Claro. ¿Saben por qué? Porque son dos instrumentos, crédito y pagaré, que no coinciden, que no sincronizan, que no hay formalmente, no hay identidad de obligación. Además, con la particularidad que tienen los pagarés y los títulos de crédito, que es la siguiente: cuando yo firmo un pagaré, por la obligación que sea, yo estoy duplicando la deuda. Bueno, eso es un concepto. Eso es muy importante. Es muy común que la gente peque de ingenuo en este aspecto o de desconocimiento, y debería saber la gente que cuando hay un pagaré firmado de por medio, estoy duplicando la deuda. Estoy debiendo el crédito y estoy debiendo el pagaré. Y esto lo vemos bien gráficamente si el crédito que yo debo lo sigo pagando ante el banco o lo sigo defendiendo ante el banco en caso de incumplimiento, pero el pagaré por ahí puede ser ejecutado por un tercero, porque el banco lo ha negociado. Entonces me voy a encontrar con un tercero que me viene a ejecutar y que la justicia, si el pagaré está correctamente instrumentado y cumple con todos los requisitos legales, la justicia le va a dar la razón al tercero. Ahora, Eduardo, en pocas palabras, por los minutos que nos quedan, casi te diría ping-pong. Hoy digamos, hay muchos casos en los cuales los jueces han habilitado que se discuta, se demuestre que hay una relación de consumo y se pueda explicar la causa, y por lo cual quedaría de lado la posibilidad de ejecutarse lisa y llanamente. Esto es una novedad importante para la gente. La novedad que va rumbeando el código y que va rumbeando la jurisprudencia es la siguiente: ante la ejecución de un pagaré se presume que obedece a un crédito de consumo. Entonces hay que aplicar la ley de defensa del consumidor y hay que demandar en el domicilio real del deudor. Y cuando se entabló el juicio, supongamos que está precisamente en el juzgado correspondiente al domicilio real del deudor, cuando se inicia el juicio, ¿qué puede hacer el deudor? Puede plantear esas defensas formales de siempre en materia de pagaré, pero ahora el código permite que también se planteen defensas causales, defensas de fondo, con lo cual yo diría que el juicio ejecutivo se transforma en una especie de juicio intermedio entre el ordinario y el ejecutivo. Correcto. Y esto se va a tener que definir. Vamos a ver cómo sigue evolucionando la jurisprudencia, porque se va a tener que definir, porque si se permite ventilar a fondo las causas o las defensas causales que pueda tener el ejecutado, yo diría que desaparece el juicio ejecutivo. Totalmente. Bueno, estamos en un mundo lleno de novedades. Claro. Te agradezco mucho nuevamente la visita, y en realidad te comprometo también a seguir profundizando el tema para ir conociendo cómo evoluciona, pero para también conocer otros derechos que los consumidores tienen en el marco de la relación con los servicios con financieros. Todo gusto, muy importante. Quiero decir algo que creo que es muy ilustrativo.
El principal interesado en materia bancaria, yo siempre digo, el principal interesado en cumplir con la ley de defensa del consumidor es el banco. Bueno, así debiera ser. Porque es el primer beneficiario si cumple. Yo totalmente de acuerdo. Claro. Gracias de nuevo. No, al contrario, Javier, muy agradecido. Auspició este programa Banco Provincia. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones. Localizá cajeros. Pagá todo. Recarga tu celular. Nueva banca móvil del Ciudad. Bájate la app y disfruta. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En el 2005, nace una empresa con el objetivo de proveer productos de primera calidad a los profesionales de la visión en Argentina y Sudamérica. Implantec, Insumos Quirúrgicos, es una empresa familiar de capitales nacionales. Asumimos este compromiso porque creemos en nuestro país. Implantec, Insumos Quirúrgicos, una industria argentina. Trabajador, ojo, no es solo el que se levanta a las 6 de la mañana, sino también el que llega a las 6 de la mañana, el que ejerce el derecho y el que le entra derecho. El que taladra lo es, y el que taladra, también. La que se esfuerza por llegar alto y la que llega alto. Por eso, trabajadoras y trabajadores, unamos nuestras fuerzas y marchemos. John Fuss, las únicas zapatillas hechas para no hacer nada. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.